Metamorfosis de la Iglesia. Este es un estudio sistemático del libro de los Hechos, donde comienza con un pequeño grupo en Jerusalén con el Señor Jesús, se extiende a ser un grupo de discípulos, de ahí salen los apóstoles, y en el capítulo 2 del libro de los Hechos se manifiesta con el comienzo de la Iglesia, lo que es la Iglesia incipiente, la Iglesia primitiva, y de ahí en más el Evangelio se extiende a todo Jerusalén, sube a Samaria, baja a Judea y se extiende a todo el territorio conocido. Hoy vamos a comenzar la parte 2. La parte 1 termina con la muerte de Esteban, el Evangelio en Jerusalén. La parte 2 comienza a partir de la salida de Felipe a Samaria a predicar el Evangelio. Hoy comenzaremos con el estudio número 9. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la misión de la Iglesia, este es el propósito que tiene la Iglesia, no hay otro, es extender el reino de Jesucristo a los cuatro vientos. Y por lo tanto, esto es algo que no va a cambiar a través de los siglos, ni tampoco hoy, permanece la misma misión y va a seguir la misma hasta que el Señor Jesús venga a buscar a su Iglesia. El libro de los Hechos lo podemos dividir fácilmente en tres partes. Del capítulo 1 al capítulo 7, el Evangelio en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, el Evangelio en Judea y Samaria. Y del capítulo 13 al capítulo 28, el Evangelio hasta los confines de la tierra, con los 3 viajes misioneros de Pablo y el viaje prisionero a Roma, donde termina él con su vida. El Evangelio en Samaria es muy particular porque es el primer lugar donde sale la fe cristiana de Jerusalén y llega a Samaria a través de la predicación de Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia primitiva, uno de los primeros 7 diáconos que tuvo la iglesia primitiva. Y por lo tanto él se caracteriza por el evangelismo o la extensión del reino, y de esta forma él lleva el evangelio a Samaria cuando se había producido una persecución feroz a causa de la muerte de Esteban en Jerusalén. La predicación en Samaria, ahí tenemos el encuentro con Simón el Mago, que esto es muy particular porque nos deja secuelas en la historia del cristianismo también. Ahora, ahí tenemos el mapa de Israel y el punto rojo es Jerusalén. Y en Jerusalén es donde comienza la iglesia y se extiende en primer lugar a Samaria, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y ahí es donde se producen ciertas cosas muy interesantes que nos vamos a detener en este día. La predicación en Samaria se esparcieron por toda Judea y Samaria a causa de lo que fue la persecución, y esto lo podemos ver en el capítulo 8, versos del 1 al 3, y por qué razón no salieron los apóstoles de allí. Dice el capítulo 8, verso 1, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Por qué no salieron los apóstoles? En primer lugar, pienso yo que ellos querían quedarse con la gente, con el resto de gente que había quedado, para protegerla, para estar con ellos, para tratar de lidiar con todas las persecuciones que había. Ellos sabían que si el Señor Jesús había tenido que ofrendar su vida, a ellos no les iba a correr menor suerte que esa. Entonces estaban dispuestos a jugarse el todo por el todo. Quisieron cuidar el trabajo que habían hecho en Jerusalén, que había sido muy próspero, y por lo tanto ellos estaban allí todavía en Jerusalén, mientras que Felipe había salido a Samaria. La predicación en Samaria es muy particular. Dice el verso 4 del capítulo 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y esto es muy importante porque ahí se producían cosas que la gente le parecía muy extraño, pero era el Evangelio de Jesucristo que había llegado. Entonces había gran gozo en la ciudad, dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero decirte que cuando Jesús llega a la vida de las personas, llega a una ciudad, llega a una aldea, la fragancia de Jesús
compenetra todo el lugar de tal forma que el lugar se llena del aroma de Jesús. Y el aroma de Jesús es alegría, el aroma de Jesús es paz en el corazón, el aroma de Jesús es transformación de vidas. Y por lo tanto, la ciudad de Samaria había recibido el Evangelio y había sido transformada, y el gozo del Señor Jesús estaba en la vida de ellos. Había una predicación y el grupo crecía con la predicación de Felipe, y después hombres y mujeres, dice la palabra un poquito más adelante, que se bautizaban. Ahora, sucede algo en medio. Hay un encuentro con Simón el mago. Él hacía sus encantamientos y tenía perpleja a la gente donde él estaba, y entonces engañaba a la gente con sus artes mágicas. Él simulaba ser alguien importante, y en un momento él imita también hasta el poder de Dios. Simón creyó y se bautizó, y esto es muy importante. Estaba con Felipe, estaba perplejo, dice la palabra en la versión Reina del 60, que estaba atónito, estaba deslumbrado de lo que estaba viendo en ese preciso momento. Entonces, cuando escuchan en Jerusalén que cosas estaban aconteciendo en Samaria, entonces inmediatamente mandan a dos de ellos, mandan a Pedro y mandan a Juan, para que pudieran corroborar lo que estaba pasando allí. Entonces estos vienen y confirman a la gente que había creído en el Señor Jesús. Simón ofrece dinero en el capítulo 8, versos 18 al final. Él le dice después, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo pusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, no tienes parte ni hecho ni suerte en este asunto. Le dice, arrepiéntete de tu maldad. Le dice, cuando tuvo miedo, bueno, que rogaran a Dios por él para que no le aconteciera tal cosa. Aquí es donde comienza lo que se llama la simonía. Simonía es un término que se acuñó en la Edad Media. Este término era bastante común porque desde el año 500 al 1500 aproximadamente fue la época más corrupta de la iglesia. En aquel momento es cuando se compraban puestos eclesiásticos. El puesto eclesiástico quizás en la época de los apóstoles no tenía mucha importancia, o sí, en esta época tampoco lo tiene, pero en la Edad Media sí, porque había en juego grandes territorios, había en juego reinados, había en juego imperios, había en juego mucho dinero y mucho poder detrás de ellos. Por lo tanto, se compraban hasta los papados en aquel momento. Así que esto no nos tiene por qué asombrar en lo que pasa hoy en día. Hoy en día hay muchos mercaderes de la fe. Hay muchas personas que te venden las oraciones, te venden los milagros, te venden paños, te venden ciertas cosas o amuletos para que tengas suerte o tengas fe, o como le quieran llamar, y manipulan la fe cristiana de una forma magistral. Entonces, nosotros no tenemos por qué asombrarnos por estas cosas que pasan. Hay muchos mercaderes de la fe, pero nuestra misión es extender el evangelio que Dios nos dio y está en nuestras manos. Es extenderlo hacia la gente, llevárselo a la gente para que la gente conozca, comprenda y se arrepienta en su corazón y conozca al Dios verdadero y entregue su vida, y sus vidas sean cambiadas. Y por lo tanto, quiero decirte en este momento, no te concentres en los mercaderes del evangelio, siempre los va a haber. Ahora los va a ver en el futuro, los hubo en el pasado, y esto no va a cambiar. Pero tú concéntrate en el mensaje que tienes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje en el cual te tienes que centrar para que la gente se convierta a Cristo. Dios te bendiga mucho. Cuidado que estas cosas no te estorben. Concéntrate en el mensaje que tienes.